Y volvemos a Israel. Mire, nos conocemos de hace más de 35 años, cuando ambos éramos unos jóvenes llenos de utopías. Hoy somos jóvenes con algo más de experiencia y espero que todavía muchas de las utopías sigan con nosotros, más allá de que la vida ha hecho lo suyo. El hombre vive en el kibbutz Gvulot, ahí al lado de la Franja de Gaza. Y por muchos años ha sido un activista por la paz que, bueno, ha ido permanentemente al frente tratando de encontrar puentes y proyectos para avanzar hacia la paz con los palestinos, muchas veces hasta en contra de las políticas israelíes y buscando mostrar alternativas. Es el representante del partido Meretz para el mundo y me refiero a mi querido amigo Darío Teitelbaum. Darío, hay que decir buenas tardes para ti. Darío. Ay, Miki. Sí, por supuesto que hay que decir buenas tardes porque es parte de la convención entre seres humanos, pero, eh, pero a pesar de que todo no lo es en realidad, quizás algún, también porque poco funcionamos al automático. Ujú. Y decir buenas tardes es parte del automático. Darío, primero saber cómo estás y cómo está tu familia. A ver, nosotros estamos, digamos, teniendo en cuenta las circunstancias y relativamente estamos bien, es decir, nuestra casa está entera, nuestra salud está entera, nuestra psiquis no está entera. Mi mujer, que es psicóloga, se encarga de la emergencia en la ciudad de Sderot, en este momento se encuentra en Yam HaMelach, con las familias de Sderot que fueron evacuadas hacia allí. Yo estoy en Jerusalén cumpliendo mis funciones educativas en el Majón de Madrejim, el Centro de Preparación de Líderes para la Diáspora. Eh, mi hija, eh, mi hija más chiquita, de 19 años, combatiente, está cerca de la ciudad de Calquilia. De manera que, pero te quiero decir, digamos, me imagino que mucha gente compraría esta realidad conflictiva, complicada, pero por supuesto comparando al sufrimiento de los que sufren en estos días, parece una cosa superflua. Darío, muchos dicen el 7 de octubre marcó un antes y un después en la sociedad israelí, en la psiquis israelí. ¿Es así? ¿Y en la tuya y la de tu familia? Absolutamente, absolutamente, ya que tan amablemente en la apertura presentaste de la manera que nos conocemos hace tantos años, quizás en este momento sí estoy en un proceso de revisar posturas, ideas, nada va a ser como fue antes, es una bisagra en la cual me planteo serios interrogantes acerca de lo férrea de mis posturas que tan exactamente compartiste al principio. Eh, y, eh, y lo único que yo quisiera que esto, digamos, esto no afecte mi humanidad, mi capacidad de empatía, pero yo creo que estamos, como bien dijiste, en un antes y un después. Tengo amigos que sus hijos están secuestrados por el Hamas, tengo muchos amigos que han sido asesinados. Creo que el tejido social de mi región ha sido exterminado. Uso esta palabra que la uso con mucho cuidado porque acá hubo intenciones de exterminio físico, ético, moral. Eso llevó a las atrocidades que se hicieron. Y junto con esto vivo la realidad de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Pienso que Israel tiene que llegar a todos los responsables
tanto intelectuales como materiales del hecho, pero no puedo no pensar en el hecho de que están cayendo en estas circunstancias también no involucrados. Eso espero que no se me arranque nunca de mi corazón, pero en este momento quiero decirte, estoy pensando en los míos, en mis muertos, en mis amigos, en mis secuestrados, y no encuentro mucho lugar para otros. Darío, por años, trabajaste en, como digo, proyectos con palestinos, trayéndolos, dándoles posibilidades de, bueno, intercambio cultural, conocimientos de unos y otros, y buscando incluso con mucho fervor que los palestinos, bueno, pudieran tener su Estado y que Israel hiciera todo lo posible al respecto. Me imagino que de Gaza particularmente muchos de los que ingresaban a trabajar también ingresaban a trabajar en tu kibutz y en otros del sector. Digo, no sé si había habido algún contacto incluso con la gente del Hamas en algún momento. Digo, te, 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 ¿qué te hizo esto? ¿Te sorprendió? ¿Te parece que no lo entendés? ¿Que te sentís desilusionado? ¿Cuál es esa sensación cuando estás haciendo esta elaboración? Yo esto quisiera dividirlo en tres colapsos. Uno, el colapso de mi sensación de seguridad como ciudadano del Estado de Israel, que vive en la zona periferial, que es una zona complicada, una zona desértica, con todas las bondades que tiene. Y entender que nuestra integridad personal ha sido violada, y que mi Estado, que tiene la obligación de protegerme, no cumplió. Como uno puede decir de las películas americanas, la caballería no llegó a tiempo Mm. a salvar a la doncella. Pero el problema es que no es una doncella, son 1.400 asesinados, que son 1.400 veces uno o una, y por supuesto los que están raptados en Gaza, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un quiebre. El segundo quiebre tiene que ver con el hecho de que estamos frente a una nueva categoría de violencia. Las categorías que nosotros conocemos y manejamos, Vicky, Shoah, Holocausto, pogrom, Khmelnytsky, todas las categorías estas aplican, pero no aplican el 100% en esto que se hizo, y que evidentemente, y acá quizás te voy a sorprender un poco, esto posterga toda posibilidad de alguna clase de acuerdo. Es decir, si yo sigo pensando, no estoy seguro, pero sigo pensando en la necesidad de un acuerdo de paz hacia futuro, porque la guerra no soluciona la situación de raíz, esto lo posterga, sin ninguna duda. Y el tercer quiebre tiene que ver con las políticas gubernamentales. Respecto a las políticas gubernamentales del Hamas, no puedo decir nada porque evidentemente fuera de que es una organización que tiene un brazo terrorista, que ese terrorismo se transformó en un gran horror, fuera desmedido, fuera de todo pattern, de todo modelo que nosotros conocemos. No soy parte de ellos, no seré parte de ellos, y etcétera, etcétera. Lo único que puedo decir es qué pasó con mi gobierno. Y yo creo que estas son políticas de Estado de Netanyahu, que de la misma manera que fracasaron en la guerra de Yom Kippur, que conmemoramos el mes pasado, ocurrieron de esta manera. Yo creo que tiene una cosa de engreído, tiene una cosa de creérsela, de que somos infalibles, de que la tecnología puede ganar a lo rudimentario, rudimentario nos mostró que mata tecnología. Y bueno, esos son más o menos, digamos, la división de la fractura que vivimos. Por el otro lado, Quiero llevarte permitime, Miki, a un decirte, tema muy específico. Ojalá mejoremos un poquito el wifi porque a veces tiene un poquito de dificultad, pero te estamos escuchando bien. Digo, a ver, para muchos israelíes un palestino o un ciudadano de la Franja de Gaza o de Judea y Samaria es para muchos un desconocido. Lo ven por televisión, saben de situaciones todo el tiempo. Para vos no ha sido así.
has estado con ellos tomando café, trabajando en proyectos por la paz, has estado conviviendo. Digo, ¿podés hablarnos de ese palestino, ese gazatí? Digo, porque hay un tema que a mí me preocupa y mucho. Es verdad, la franja de Gaza está dominada por el Hamas hace 17 años. Son 25.000, 30.000, muy armados, todo lo que quieran. Pero yo no he visto 1.000.000 de gazatíes en estos días y antes salir a intentar eliminar al Hamas o a ponerse al Hamas, ni veo gran clamor de ellos respecto de bueno, el Hamas no es, somos nosotros, cuídennos. Digo, no veo esto y te pregunto, ¿qué le pasa a la sociedad palestina si podés entender esa mentalidad y qué te pasa a vos con eso cuando has apostado tantos años a que hay gente que sí quiere construir? A ver, yo creo que tenemos que hacer la diferenciación apropiada para comprender también los fenómenos y qué se escapa del fenómeno. Como bien dijiste, el Hamas derrocó la Autoridad Nacional Palestina y mató 1.000 personas del Hamas en 3 días. Perdón, de la OLP en 3 días en Gaza. Ujú. Habiendo dicho esto, tenemos que ver cuáles son las diferentes reacciones. Evidentemente, quien vive bajo el terrorismo de Estado de Hamas, la capacidad de él de levantarse realmente para poder ser contestatario Hamas es muy baja. Esto nosotros lo conocemos de los modelos de diferentes modelos de dictadura que vivimos, porque lo del Hamas evidentemente es una dictadura. Primero. Segundo, Segundo, y ahí se me congeló, vamos a ver si logramos mejorar esta comunicación. Es muy importante escuchar a Darío Teitelbaum, tal vez incluso si lo tenemos sin cámara va a mejorar el ancho de la banda. Darío, ¿sigues con nosotros? A ver si lo logramos, Martín. Quiero escuchar sobre todo. ciudadanos de Israel o árabes, como se llama, Ahora te escucha. perdimos la conexión, creo. No, ahora te estamos escuchando de vuelta. Por ahí, incluso si quieres, ya te vimos, gracias a Dios estás rezagado, como siempre, muy lindo. Si quieres puedes cerrar la cámara y te vamos a escuchar seguramente mejor, pues debe ser un problema de ancho de banda. Decías que hay una dimensión que hay que diferenciar. A ver. Sí, la dimensión, la diferencia es, digamos, entre los palestinos que están bajo el régimen dictatorial del Hamas, Ujú, los palestinos israelíes, que por lo pronto se apuran a decir nosotros no somos ellos. ujú, Es decir, se diferencian del Hamas, no hay apoyo a las causas, hay quizás alguna cosa particular, pero como generalidad están tan horrorizados como nosotros. Y los palestinos en la Cisjordania, que ellos también se diferencian de alguna manera, pero hay focos del Hamas que están siendo combatidos tanto por Israel como propia autoridad palestina, que tampoco quiere al Hamas. Ahora, en los planos un poco más personales, Miki, ujú, yo no sé qué decirte, esa es la verdad. Porque no quiero identificar a la gente que yo conozco y quiero, aprecio, con gente que hizo esas cosas. Que no se me pasa por la cabeza, a veces se me pasa por la cabeza porque son cosas que ocurren. Yo creo que está muy caliente el asunto, y quiero decirte también que los dilemas van para largo. No, y te quiero quiero ser crudo un segundito, Miki, porque me parece que vale la pena. Digamos, la prensa mundial, la opinión pública mundial, finalmente cuenta muertos ujú, y no cómo fueron matados. Y eso quizás va a ser la diferencia entre la muerte y el asesinato. ujú, Acá estamos hablando de un asesinato cruel, desmedido, brutal, de exterminio, en tanto y en cuanto las víctimas colaterales o las víctimas no involucradas en la Franja de Gaza, se trata de una situación bélica causada por el Hamas y parapetada por el Hamas, porque nosotros sabemos que los palestinos en Gaza son un escudo vivo del Hamas para no ser. ujú. Es decir,
Yo creo que los números nos van a empezar a superar. Ese es mi temor. Tengo un gran temor que los números nos comiencen a superar, de manera que Israel va a tener que abrir más y más lo que ocurrió, Ujú. eh, y para poder contrastar los números que nuevamente ¿Qué, están en crecimiento y al final la gente cuenta qué números. te pasó con la declaración del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres? La verdad es que las declaraciones de esa clase son declaraciones que no comprenden o gente que no comprende la magnitud de los hechos. Ahora, si esto fuera una persona en las calles de Londres o en las calles de Berlín y fuera una opinión, bueno, eso es una cosa. Ujú. Cuando lo dice el presidente de las Naciones Unidas, el secretario general de las Naciones Unidas, tiene carácter político. Y yo creo que la discusión con él es una discusión política, tiene que ser dura, no tiene que sacar a Israel de las Naciones Unidas, sino entrar a un diálogo. Tenemos gente que piensa como nosotros en el mundo. El nosotros ese, por supuesto, es muy amplio y en tanto y en cuanto continúe este conflicto, me imagino que se va a reducir un poco. Y también hay muchos que piensan y utilizan incluso el pensamiento de las Naciones Unidas que, bueno, tienen esa pátina de la credibilidad, ¿no? Obviamente, y digamos, sin tratar de ir a algún punto concreto en la política argentina, y por eso lo planteo desde las izquierdas latinoamericanas, la verdad es que sí estoy horrorizado, no hay una pizca de humanismo, no hay una pizca de comprensión, se transforman en parlanchines que pasan mensajes que la verdad que el tiempo tendría que haberlos acabado y no se acabaron y lamentablemente no aportan en nada, es decir, si alguna izquierda responsable se viera como quien quiere aportar a la solución, sería una cosa. Quien se dedica a predicar la destrucción del Estado de Israel, evidentemente no es izquierda, no es humanista y no es nada. ¿Estás decepcionado de todos estos amigos de la izquierda con los cuales tantos años has trabajado en Latinoamérica? Los Boric de Sí, Chile, las Breckman de Argentina y los Lula de Brasil y de tantos otros lugares. yo digamos que no quisiera puntualizarlo respecto a los nombres que mencionaste. Me imagino que en las comunidades cada uno lo lee, yo lo leo desde Israel, lo leo como una generalidad. Decepcionado no, yo creo que, yo creo que perdieron una gran oportunidad de colocarse del lado correcto, o por lo menos de tratar de ser más ecuánimes o tratar de hacer una lectura más compleja del conflicto. ¿Alguno te llamó? Simplificación del conflicto. ¿Alguno te llamó Mira, yo di preguntando? una entrevista, no, ninguno de ellos. Yo di una entrevista en Página 12, digamos que es un poco referente de estos temas. Creo que sí tuve diálogos con figuras más que nada el campo de la filosofía, el campo de la educación de Argentina y de Uruguay, y que hay una disparidad de postura entre lo que se habla por teléfono y lo que se dice públicamente, y eso también, por supuesto, me desagrada. Un poco lo que alguno decía, la diferencia entre los referentes políticos y la opinión pública en la calle y a quién tienen que de alguna manera poner contento, por decirlo así, en una tragedia como esta. Darío, hablabas de diferenciar los gazatíes que están rehenes de esta dictadura del Hamas, la autoridad palestina y los árabes israelíes dentro de Israel, los palestinos israelíes. Eh, ¿Cómo has visto justamente la autoridad palestina frente a esto, que también ha sido muy ambivalente? ¿A qué juega? Primero que nada, hay que decirlo,
la autoridad palestina no es complaciente con Israel, y más aún en esta situación. Yo creo que hubo un horror real de lo que pasó con el Hamas, un temor real que les ocurra algo dentro de la Cisjordania, de los partidarios del Hamas, del Jihad Islámico, etc. Las declaraciones de ellos, no las declaraciones que a mí me tienen que agradar, sino que tienen que demostrar algún nivel desde lo, desde lo cognitivo que realmente cuenta. La Autoridad Nacional Palestina continúa la coordinación de seguridad con Israel, Ujú, evitando atentados. ujú, Es decir, tiene una lucha interna también entre los más extremos. Nosotros no sabemos qué es lo que va a ocurrir después de que Mahmoud Abbas, Abu Mazen, sea depuesto o que ujú, simplemente pase a un mundo mejor o peor, no sé. ujú, Lo que a mí queda claro, y yo quiero verlo como una oportunidad de esto, una de las discusiones es cómo se termina con el Hamas. ujú, Evidentemente, Israel tiene todo derecho del mundo de terminar con el Hamas. Es una amenaza activa, no latente, activa ujú. para los pobladores del sur. Y a terminar con el Hamas también te conlleva la próxima pregunta: ¿qué viene después del Hamas? Ujú, Ahora, si los gobiernos inteligentes, en el sentido de fortalecer justamente la Autoridad Nacional Palestina, que la gente en la Cisjordania esté en mejor sesión, que de hecho lo está, pero más sensiblemente. Entonces yo creo que restablecer con la ayuda internacional la Autoridad Nacional Palestina en Gaza podría ser un punto de partida de algo nuevo. Es decir, una vez que se termine físicamente, gubernamentalmente, el poder del Hamas. Lamentablemente, para que esto ocurra, Israel tiene que estar mucho tiempo en la franja de Gaza, y la sensibilidad de las pérdidas israelíes va a tratar perdón, podría ujú. causar del repliegue lo más rápido posible. La Pero si vos me última. preguntás, ¿cómo? Sí, sí, cerrá por favor la idea, tengo una última. Sí, si vos me preguntás a mí cuál es de todo este escenario trágico, desde la masacre a la tragedia que nosotros vivimos, de kibutzim que mermaron en el 30% su población, de un consejo regional escola absolutamente roto, yo quiero decir, si Israel logra acabar con el Hamas, hay una buena opción de reinstalar la Autoridad Nacional Palestina con un gran control de Israel en este tema, y quizás que de esto, ojalá, luego del regreso de nuestros rehenes sanos, salvos, lo máximo posible, pueda pasar algo bueno. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Mucho tiempo, Miki, no es una cosa que pase mañana. Bien, yo tengo una última y tiene que ver con tu experiencia justamente en ese encuentro de tantos años con muchos referentes palestinos y con el referente de la calle. Me imagino el dolor que significa que algunos de los que entraban a trabajar en los kibutzim y que de alguna manera eran conocidos, cuidados, amigos, fueron también después los que entraron a saquear y hacer desastres cuando ya había un desastre. Pero digo, la pregunta final es esta, de acuerdo a lo que hoy percibís, con tu experiencia, la mayoría de los palestinos quiere un Estado palestino al lado de Israel, conviviendo con Israel, o prefiere continuar con esta batalla permanente y seguir siendo las víctimas del mundo y recibiendo las ayudas del mundo y jugando a eso. Eh, Déjame respondértelo así. 1973, la guerra de Yom Kippur, más de 2.300 soldados caídos, más de 15.000 heridos, que hasta hoy en día están heridos, físico, mentalmente. El gran carnicero Assad, el gran carnicero Sadat. 4 años después, Miki, 4 años después, estaba Sadat
hablando en el Parlamento israelí. Yo digo, si esto pasó, y eso fue cosa de liderazgos, no fue cosa de pueblos, hasta hoy en día te puedo decir que no hay una paz cálida, tampoco con Jordania, que creo que está un poquito en cosa. Pero si los liderazgos hacen los pasos correctos, en realidad la opinión de quién, de tal o cual palestino, no es lo central. Lo central es cuál es el liderazgo que puede llevar a esto. Lamentablemente, si me preguntás si hoy lo veo, no lo veo. Esa es la verdad, hay que ser sinceros. Junto con esto, la probabilidad que exista es la misma probabilidad que Sadat, nuevamente 4 años después de la guerra de Yom Kippur, esté en la Knesset en Jerusalén. Nos quedamos con esto que ha sido tan claro e importante. Querido Darío, como siempre, el afecto personal, el respeto por tus convicciones e incluso por tener la capacidad de revisar convicciones, que es algo que hace la gente que realmente piensa y que además tiene convicciones importantes porque las puede revisar. Un enorme abrazo y que pronto podamos compartir mejores noticias. Un abrazo y hasta el próximo café que tengamos. Dios mediante. Acá o allá. Así es. Darío Teitelbaum, referente de Meretz en el mundo. Mire cuántas cosas que nos ha dejado, por eso nos extendimos, porque si hay alguien, entre otros, que puede hablar, porque tiene el cuerpo ahí en la frontera por años y por mucho más, es justamente Darío Teitelbaum.